decir, que el estrés no es esa vida que llevamos, sino es la reacción del organismo a la vida que llevamos. Y el segundo concepto muy importante, por qué el estrés es negativo, es nocivo para la salud, es el concepto de crónico. Es decir, el estrés, cuando se hace crónico, es decir, cuando vivimos de una manera continuamente estresados, es cuando las 12:30, 1 hora menos en Canarias, ¿lo he dicho bien? Pues si algún canario nos oye. 17 horas menos en algún otro sitio. Pues, también, ¿no? Pues muy bien. En la India 4 horas menos. Bueno. Pues el segundo concepto importante era el de crónico. Es nocivo para la salud por cuando vivimos de una forma estresada crónicamente. Esos son los dos conceptos que yo hablé la semana pasada y que me gustaría recordar a los que nos oyeron y decir a los que no nos oyeron. Pero hoy quería hablar de dos cosas diferentes. ¿Qué situaciones, una vez que hemos hablado ya de lo que es el estrés y dije un poquito las cosas que podían ser muy nocivas para la salud, qué tipos de situaciones nos provocan estrés? Y luego me gustaría terminar hablando un poquito de estrategias contra el estrés, ¿no? Porque no solo hay que hablar, sino que qué se puede hacer, ¿no? Las situaciones que producen estrés, en primer lugar, y lo digo por el orden en las cuales las últimas publicaciones sobre estrés se hacen, el orden que voy a decir es el de importancia, es decir, el de más frecuencia. El número 1 es la separación. Es decir, la pérdida afectiva, por lo que sea, la pérdida de un ser querido, una separación afectiva, una pareja que se rompe, ese síndrome que llamaba mi querido jefe cuando yo empecé psiquiatría allá en Cartagena, el síndrome de Cinquetti, ¿os acordáis de Cinquetti? La que no tenía edad para amar, ¿no? Pues en función de aquella canción, le he hablado muchas veces de él, posiblemente el mejor psiquiatra que yo me he encontrado, por lo menos el que a mí más me ha enseñado, a estas chicas de 14, 15, 16 años que las deja el novio y tienen un intento de suicidio, que eso es muy frecuente lamentablemente, casi siempre es un intento, sin más, afortunadamente, pues él le llamaba el síndrome de Cinquetti, es decir, estas chicas que no tienen edad para amar. Esto es muy importante porque se sabe que la separación, la ruptura afectiva es el número 1 en la causa de estrés crónico que puede precipitar alteraciones de tipo psiquiátrico o otro tipo, o somáticas, como hablábamos la semana pasada. Y se sabe además que está muy relacionada, y fíjense la vía tan importante, con los opiáceos endógenos. Los opiáceos endógenos son las endorfinas endógenas, que son esos tranquilizantes naturales que tenemos todos, a los cuales imita la naturaleza. O sea, por ejemplo, la morfina, son opiáceos exógenos, o sea, la naturaleza ha imitado a eso que nuestro cuerpo tiene. Los opiáceos endógenos tienen mucho que ver con la separación, de tal manera que se revierte, por ejemplo, cuando se hacen los estudios en los animales, si les damos morfina previamente y luego les separamos a los niños, a las crías de sus madres, bueno, pues no tienen ese o no lo tienen, o es mucho menor esa situación de estrés que se produce. Hoy en el laboratorio es muy fácil ver la situación de estrés, por lo que hablamos la semana pasada. Hay una serie de elementos que son muy fáciles de medir, como la adrenalina, el cortisol, etcétera. Pues cuando damos opiáceos endógenos, morfina a estos animales, el síndrome de estrés por separación o no existe o es mucho más pequeño. Y fíjense ustedes el campo tan importante que eso nos une con todo el tema de las drogas y de la morfina. Dime, Fernando. Mira, es que a raíz de esto es que traía un artículo que salía antes ayer en la prensa médica, que dice así, y como viene al hilo, pues te lo leo. Dice: según un estudio de la Universidad de Harvard, el cariño hace crecer a los bebés. Y eso lo hablamos la semana pasada, la falta de cariño maternal al bebé provoca un aumento del nivel de cortisol. Y dice: hemos comprobado cómo los niños que no eran tratados con cariño tenían unas cifras extremadamente altas de cortisol, lo que causaba un retraso considerable en su crecimiento. O sea, eso lo que quiere decir que es que el que escribió eso en la Universidad de Harvard nos oyó la semana pasada del programa, claro, porque es justo lo que estábamos hablando la semana pasada. Es una cosa nueva de hace 3 días. Hablando en serio, esto es muy, muy importante. Ya hablamos la semana pasada del problema de los niños en los hospicios y lo importante del cariño. Por eso el número 1 de producción de estrés es la separación afectiva. Pero vamos al número 2 en el ranking. Es las situaciones de novedad. Es decir, cualquier situación, sobre todo nueva y además inesperada, produce una situación de estrés a mucha gente. Muchos de los que nos están oyendo, por ejemplo, saben el miedo que tienen a cualquier tipo de cambios. Por ejemplo, saben ustedes cuando los niños, cuando sus hijos, hay un hijo más que tiende más a la ansiedad, y cuando ustedes le dicen de cambiar de colegio, de cambiar de gimnasio, de cambiar de profesor, rápidamente dicen no quiero, se niegan. Es decir, como la novedad
es para mucha gente uno de los grandes productores de una situación de estrés crónico. Y si eso lo unimos, como hemos dicho antes, por ejemplo, el de la separación a los opiáceos, el de la novedad a la vida actual, ustedes se dan cuenta que actualmente estamos continuamente cambiando de cosas, es decir, no nos dan tiempo a adquirir una situación, a adaptarnos a una, cuando la vida moderna ya nos está haciendo ya nos está proponiendo otra situación novedosa. Fíjense la fuente de tensión tremenda que es, sobre todo para la gente que le cuesta adaptarse, para la gente con ligera tendencia a la ansiedad. Yo recuerdo, me parece, no sé si fue el fin de este miércoles o el miércoles pasado, no recuerdo, que en Hoy por Hoy Iñaki hablaba con el doctor Vandrés sobre un poquito sobre este tema, y este tema es muy importante, es decir, cómo las novedades continuas de la vida actual no nos dejan, o sea, cuando estamos prácticamente nos hemos adaptado a una situación ya estamos con otra, y eso es una situación de estrés continuo. Recuerdan ustedes que he dicho concepto de estrés continuo. El tercero, me es muy grato recordarlo, y además al calor, ¿lo he dicho bien? Sí. Al calor de lo que estábamos hablando antes. Incluso al socaire. Al socaire, de lo que estábamos hablando antes. El tercer concepto me recuerda a un amigo, a uno que yo creo que debe ser siendo amigo, a pesar de que no le vemos, de que acabamos de hablar mucho hoy, curiosamente, que es don Manuel Toaria, es los ruidos. ¿Por qué digo yo que tiene que ver con los ruidos? No es que Manolo hable muy alto, es que por este tema fue la primera vez con la cual yo tuve relación con un medio de comunicación hace ya muchos años, que Manolo Toaria, que si nos está oyendo por un casual, recordará que hicimos un programa en televisión sobre el ruido y el estrés. Es decir, hoy se sabe, por ejemplo, y es muy sencillo, ustedes si se preguntan cómo se sabe, pues es francamente sencillo provocar estrés en animales, como les he dicho antes. Se les somete a una situación cualquiera y se ve fisiológicamente qué pasa dentro, y como sabemos detectar cuál es la situación de estrés, pues no hay problema. Entonces, por ejemplo, se ha visto que a las ratas, que es el elemento que más usamos por su parecido en el cerebro, en muchas cosas al del hombre, curiosamente ya he dicho aquí que el CRH de la rata es exactamente el mismo, la misma secuencia de CRH de la rata es el mismo del hombre, curiosamente. Bueno, pues a las ratas se les somete a situaciones de ruidos altos y acaban produciendo estrés. Vuelvo a relacionarnos con el tipo de vida, y esta mañana, por ejemplo, desayunando, estaba yo leyendo el último revista que me ha llegado, donde decía una de las cosas que ya hemos hablado aquí muchas veces, que el 26%, el último estudio hecho, el 26% de la población española padece algún tipo de problema psicológico, y las grandes ciudades, sobre todo en Madrid, ese 26 pasa al 30 y tantos. Fíjense ustedes lo que estamos hablando, es decir, novedades, ruidos altos. Sí, por tanto, en fin, tú matizas mucho e insistes mucho en que el estrés es interior, nunca exterior, pero ese término que se maneja a veces de vida estresante, a mí me parece correcto. Sí, claro, que da lugar al estrés. Por supuesto, pero lo que hay que saber para cuando se vayan a examinar, que el estrés no es lo de fuera, es lo de dentro, es la reacción ante ese tipo de vida. Importante. Fíjense que ya llevamos 3 cosas, y que son la separación, la novedad, los ruidos altos, y hay varios, pero otro que me interesa mucho, que es la confrontación social. O sea, fíjense qué tipos de situaciones producen estrés, que son las que estamos viviendo normalmente. Es decir, la confrontación social, esa lucha que estamos teniendo continuamente, por ejemplo, en nuestro trabajo. Una de las causas que más estrés causa, por ejemplo, es la situación de dominancia y dominado en un trabajo. Por ejemplo, yo en la consulta me decía el otro día, me lo han dicho 1000 veces, pero me decía una chica el otro día, dice, mira, ya me he dado cuenta cuál es mi problema. Mi problema no es mi problema es que no aguanto a mi jefe. Sí, ¿por qué? Y dice, Fulanita, ¿por qué? Porque es un mediocre. Entonces, esta cuestión de que cuando uno tiene por encima de una persona que ella considera, esta chica consideraba, no sea verdad o no, pero ella consideraba que estaba muy por debajo de sus posibilidades, entonces es una situación de frustración tremenda, como hablamos la semana pasada de la frustración. Entonces, por ejemplo, se ha visto que hay un buen sistema para luchar contra todo eso, que es cuando tenemos un sistema bajo en cortisol, pero reacción rápida. Por ejemplo, hablábamos la semana pasada de cómo se defiende el organismo, ¿no? Pues ante una situación normalmente estas personas que son tranquilas, que tienen un nivel de cortisol bajo, pero sin embargo les sube rápidamente ante una situación de tensión. Parece que es el mejor sistema para enfrentarse. Luego se ha visto, por ejemplo, que en las dominancias de animales, eso
Decías tú, por ejemplo, en los grupos de animales, cuando hay luchas, los vencedores de los grupos siempre se quedan con un CRH bajo y una testosterona, estoy hablando de los machos, alta. Y al contrario, por ejemplo, en los dominados les sube mucho el CRH, pero sin embargo luego no son reactivos y les baja la testosterona. Fijaros lo importante que es eso en la selección de la naturaleza, porque los dominantes siempre van a tener una mayor capacidad de procreación que los dominados. Una de las mejores películas, yo creo, que se han hecho jamás sobre temas psiquiátricos, que fue Mi tío de América, de Alain Resnais, sobre las teorías de Saborit, y salía el propio Saborit, mostraba cómo Gerard Depardieu se convertía en ratón, en un gran ratón, que competía con otros señores que también eran ratones, todo ello en el contexto de una oficina, y se lanzaban unos contra otros en aras de esa competitividad para agradar más al jefe, para obtener mejores cuentas de resultados. Parece que en ese sentido, esa etología de la que tú tantas veces has hablado, yo creo que es prácticamente aplicable a todo. Yo creo que no se puede entender hoy la psiquiatría sin entender la etología. Por cierto, que Saborit es uno de los grandes estudiosos y los grandes padres del estrés y sus repercusiones psicosomáticas. A mí me gusta por ser un gran especialista en la memoria, pero bueno. En muchas más cosas. Si sabéis, las últimas, ya de hace unos 5 o 6 años, teorías en gestión de algunas empresas, sobre todo en empresas en las secciones de servicios, es que les quitaban, no había tabiques, simplemente ponían biombos, a la gente la desorientaban situacionalmente, una desorientación espacial, no podían tener sus propias cosas, aumentaban el nivel de estrés, y eso los japoneses lo llevaban utilizando hacía unos años, y sabían que aumentaba la productividad de esas personas. Pero lo que se descubrió al poco tiempo es que eso era contraproducente a medio plazo. Entonces las empresas han vuelto otra vez a quitar esos grandes espacios abiertos, a crear una sensación de seguridad en sus trabajadores, otra vez con mucha luz, pero espacios más cerrados, más protegidos, sin tanto ruido, porque cuando no tienes paredes en ningún sitio estás oyendo constantemente un ruido de fondo que te está alterando, te hace elevar además el nivel con el que tienes que hablar, aumentar el estado de atención para poder escuchar bien. Esa es una teoría americana, y en una empresa muy concreta y muy conocida de auditoría y otras cosas, es el concepto de la pradera. Eso se llama la pradera, para que todo el mundo esté más o menos igualado, y tenga que competir precisamente para destacar. Para competir. Sí. Eso en una empresa de auditoría funciona, porque funcionan a machamartillo, tienen que trabajar muchísimas horas y sacar las cosas muy rápidas porque tienen mucha competitividad. Cuando ya no es una empresa de ese tipo, que es una empresa de producción continua, porque además en las auditorías cambia la gente con muchísima frecuencia, entran y salen muchísimos, en el resto de empresas se ha visto que eso no es útil, porque se pasa mal, la gente al final acaba rompiendo. Tiene mucha relación con las bajas, Fernando. Yo hace un par de años que ya no lo hago, pero estuve durante varios años dando clases para un curso de gestión de empresa, y yo a la parte de psicología, y me estudié mucho ese tema, el estrés y las empresas, y fundamentalmente son los belgas aquí los que han estudiado mucho, y hay una relación directa entre las condiciones físicas y psíquicas del trabajo y las bajas laborales. Unos estudios donde hay una relación absolutamente directa, y lo importante que es todo eso, y cómo las empresas, toda esta cuestión de la psiquiatría, prácticamente la obvian de una forma. Las empresas que ¿Tú crees? Sí. ¿Tú crees que la obvian? Sí, la obvian. ¿Tú crees que la obvian? Este tipo de cosas. El problema, yo no creo que la obvian. Yo creo que no. Intentan, yo lo que creo, usan la psicología para fomentar la competitividad, pero no para mejorar la calidad. No es obviarla, eso es mal utilizarla. Eso es la cuestión. Yo estoy hablando de las cosas positivas en cuanto a las condiciones de trabajo. Yo estoy de acuerdo con José Luis que la utilizan a su conveniencia. Para aumentar la competitividad, pero lo que no está claro es que eso, y yo tengo muchas dudas de que eso sea bueno incluso para el rendimiento. Por último, un par de cosas, y quizá la semana que viene terminamos con las estrategias, porque a mí lo que me interesa recalcarles, y lo diré al final y se lo vuelvo a recalcar ahora de una manera pesada y obsesiva, como ya saben ustedes que yo soy, es que todas estas causas son la mayor parte de los problemas psiquiátricos que vemos en la consulta, y repetirlo lo que les he dicho siempre, que en psiquiatría, como en casi todo, lo más importante es siempre lo más importante, y lo más sencillo, no hay que por qué buscarle 3 pies al gato muchas veces. Pues hay 2 cosas más que son importantes, que son la frustración social, eso es muy importante, una fuente tremenda de estrés crónico, y luego los acontecimientos
acontecimientos predecibles que son desagradables. Es decir, cuando uno sabe que en un futuro próximo le va a suceder algo que no le gusta. Y luego de esto hablaremos quizá la semana que viene, lo meteré un poquito con lo de la semana que viene, que es el control. Es decir, cuando uno no tiene sensación de control de su propia vida y de sus circunstancias, tiene una sensación de tensión tremenda. Yo recuerdo, creo que lo he dicho alguna vez, y si no lo vuelvo a decir ahora, como digo tantas veces en la consulta a los pacientes, el llevar el control de su propia vida le quita a uno una tensión tremenda. Es como cuando ustedes, si se fijan, cuando han empezado a conducir y el coche les domina a ustedes, van ustedes en tensión, porque el coche es el que domina, ustedes no llevan control sobre eso. Sin embargo, cuando ustedes ya dominan el coche, lo llevan como quieren, son capaces de ir relajados, incluso de hacer un viaje y que el viaje en sí sea placentero, siempre que sea sin grandes caravanas, etcétera. Pues eso pasa exactamente igual con tu vida. Si tú controlas tu vida, el nivel de tensión es mucho menor. Es decir, todos esos problemas, la separación, la novedad, los ruidos altos, la confrontación social, la frustración y la pérdida de control son, desde mi punto de vista, la mayor parte de fuente de problemas que llevan a los trastornos de tipo psíquico, ansiedad, depresión, etcétera, pero no solo psíquicos, sino psicosomáticos. Y la semana que viene, José Luis, si quieres, hablamos de las estrategias. Luego está el momento en el que tú dominas